Bueno, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Veo caras que no están felices porque son las 9 de la mañana. Bien, pero bueno, Buen así día. está esto. Ahí está. Es un buen horario, bueno, está bien. Sí, para aquel que se haya quedado hasta tarde viendo la Fórmula 1, no es un buen horario. Eh, Así que trataremos de hablar en un buen nivel de voz, de que no se, de no gritar al oído. Ahí me estoy subiendo yo un poquito el volumen. Bien. Bueno, ante todo, buen día. Buenos días. Vamos mientras Buen admitiendo. día. Hola, buen día, ¿qué tal? Buenas, buenas. Recuerden que esta llamada, hola, ¿qué tal? Recuerden que estas llamadas se graban para que queden directamente en nuestra bitácora, en nuestro campus, para que, bueno, tal vez en otro momento tienen que verla, o para aquellos o aquellas que no pudieron venir, lo mismo para ustedes, ¿no? Si en otras próximas clases no pueden asistir, bueno, sepan eh, que les va a quedar como les va a quedar este registro. Bien. Podemos aprovechar esta primera parte para no solamente para ir esperando algún compañero o compañera que todavía esté por ahí aguardando, ¿sí? O que todavía está despegándose un poco de la almohada. Y mientras aprovechamos para preguntarles si, bueno, si hay algún tema, alguna cosita, alguna duda, alguna consulta o algo. Obviamente, si son extremadamente privadas, me las pueden mandar por el campus y demás, pero si es algo que tiene que ver con alguna cuestión metodológica y quieren irla tratando, podemos verlo por aquí. Y si no, arrancamos con la temática, que tenemos hoy bastante que hablar sobre, bueno, sobre derecho comercial. Arrancamos nomás. Arrancamos, muy bien, bueno, gracias Agustina por el empujoncito, muy bien. Bueno, yo les voy a compartir una presentación que preparé para hoy, bien. Sé que algunos o algunas habían planteado que había algunos conocimientos de derecho comercial, así que si bien vamos a tal vez hacer algunas menciones un tanto básicas, bien, no lo tomen como un retroceso, sino tal vez como para afianzar algunos conceptos. Bien, estoy muy conforme con los foros que hemos ido manejando, que hemos ido trabajando, así que desde ya me parece que vamos a hacer unas buenas interacciones. Eh, que tendría que ir compartiendo la presentación. Ustedes me avisan si no es así. Ahí estamos. Perfecto. Gracias, Hernando. Es Hernando, ¿no? No hay un error de tipeo, es Hernando. Ok, listo, perfecto. Bien, bueno, lo que tenemos un poco como para compartir hoy es esta cuestión de el derecho de los negocios. Obviamente hay un origen y hay una evolución, la cual vamos a estar trabajando en esta clase de hoy. Hay, obviamente, una génesis de todo lo que tiene que ver con qué es el derecho y qué son los negocios, que lo vamos a ir, en algunos casos los vamos a ir sacando por contexto, ¿bien? Pero para ir trabajando un poco desde el principio, vamos a hablar sobre derecho y negocios, su origen y la evolución, obviamente. El derecho y los negocios en la actualidad plantean que justamente el derecho viene a cumplir un papel fundamental a la hora de no solamente el desarrollo de los negocios, sino también, y como fuimos viendo en los foros y en las distintas consignas, fuimos viendo cómo el derecho establece un marco, bien, que favorece al desarrollo y que establece justamente cuáles son las pautas de conducta, las pautas del juego, cuáles son las reglas, bien. Obviamente el derecho no nace de la nada, se supone que el derecho es un resultado social que fue, se podría decir, generándose a medida que iban pasando cosas. Bien, hay, hay casos de leyes que vienen importadas, ¿sí? Que son casi como no implantadas de otros organismos y a veces justamente no salen bien porque no han sido o no pueden generar efectos, pues vienen de sociedades que o están más evolucionadas o involucionadas, pero simplemente que son distintas. Bien, entonces si yo en nuestro país, no sé, genero una normativa de una situación que no se da aquí, y acá, por ejemplo, a veces
tratamos de tomar ejemplos, porque bueno, hay gente que está acá en esta llamada o que comparte con nosotros la clase y que en algunas oportunidades no solamente no son de la ciudad de Buenos Aires, no son de la provincia de Buenos Aires, sino que son de otra parte del país. Y nos ha tocado alumnos y alumnas que venían o que se conectaban desde otros países, ¿sí? Que tal vez eran argentinos o argentinas, pero que estaban en ese momento viajando o trabajando en otro lado. Entonces, a veces tratamos con los ejemplos de ser más amplios. Pero, por ejemplo, si yo me pongo muy firme acá en la ciudad de Buenos Aires a trabajar sobre una normativa que, no sé, intente regular el cuatrerismo es el robo de ganado, ¿no? Entonces, tal vez algunos de ustedes me van a decir, pero profe, no estamos perdiendo el tiempo, ¿por qué? Y porque no hay mucho. Está bien, hay unos carros que es ilegal y todo, pero digo, no debería, bien, haber robo de ganado en la ciudad de Buenos Aires, y de hecho no lo debe haber. Entonces, efectivamente tiene que entenderse que hay una sociedad que comprende una serie de hechos, bien, una serie de factos, y que justamente el derecho tiene que intentar regular o tiene que intentar resolver los problemas que esa sociedad tiene, y no otra sociedad, sino esa. Entonces, los avances tecnológicos un poco y la misma globalización, justamente lo que nos va permitiendo es realizar, a medida que vamos realizando distintas operaciones, algunas civiles, otras mercantiles o comerciales, bien, que efectivamente nosotros vayamos haciendo las cosas a una velocidad muchísimo más ligera, más rápida. Bien, si hay una diferencia entre hace 20 o 30 años y hoy, aquellos que somos un poquito más grandes y vimos ese cambio, es justamente el factor tiempo. Bien, como antes, para hacer una transferencia bancaria, uno tenía que irse hasta un cajero automático, o mejor dicho, más difícil aún, ir hasta la caja, bien, y dictarle todos los números del CBU al cajero. Hay gente que se ríe porque lo vivió, bien, o si no tenías que ir al cajero automático con el papelito y estar marcándolo, y si te equivocabas un número le podías mandar la plata a otra persona. O sea, digo, ese tipo de cosas, y hoy uno no solamente lo puede hacer desde su computadora, sino también lo puede hacer desde el celular, en el momento. ¿Sí? Yo ayer compré algo para mi hija, entonces voy, me encuentro con la persona y me dice, ¿me transferiste? Le digo, no, esperá, listo. Le muestro el comprobante, él lo verifica en su teléfono, ¿sí? Y ya está. Y eso también se da en algunas operaciones hasta de grandes montos, algo que también antes era impensado, ¿sí? Antes si vos que tratabas de transferir, no sé, más de 10.000 pesos, bien, era imposible. Hoy se hacen transferencias bancarias inmediatas de grandes montos, de cuentas en dólares, bien, transferencias internacionales. Uno que tal vez tiene la oportunidad a veces de dar clases en otros países, bien, puede ir allá sin necesidad de que te paguen antes, porque sabes que te pagan en el momento y te muestran el comprobante. Entonces, bueno, nada, es bastante ágil desde ya. Obviamente que este escenario se plantea, ¿sí? Porque estos avances, estas mejoras han acortado los tiempos, han reducido también ciertas barreras, han achicado distancias, ¿sí? Todo ese escenario, no es que somos una sociedad muchísimo mejor que antes, simplemente se han acortado esto. Después la opinión que tendrá cada uno es distinta, ¿sí? Pero lo cierto es que las normas jurídicas tienen que estar ayornadas a esos cambios, ¿sí? Tienen que estar acomodadas con esas mejoras o con esos ajustes de tiempo. No puede haber procesos judiciales o jurídicos que sean más largos o mejor dicho, tan largos como cuando no existía esta problemática, ¿sí? Acá, si quieren, les hago un paréntesis, no podemos tener la misma cantidad de juzgados, por ejemplo, civiles, que hace 50 años, cuando éramos muchísimos menos millones y muchísimas menos problemáticas, ¿sí? Hoy la sociedad más evolucionada o con más mejoras, también se generan nuevos inconvenientes, nuevos conflictos. Antes no había, hace 40, 50 años, conflictos por bitcoins o no era algo tan común, tal vez inconvenientes, por ejemplo, por transferencias dinerarias o mismo, siempre mi abuelo decía que uno trabajaba, uno podía utilizar dinero falso, por decirlo de alguna manera, porque no había esta facilidad de poder detectar cuál es el dinero, bien, y siempre el dinero falso existió. Entonces uno, de alguna manera, lo que le pasaba por la mano, lo pasaba, o sea, lo utilizabas para ir a comprar, y muchas veces me decía él, seguramente yo tuve plata en mano que no sabía de que si era verdadera o falsa, pero yo la usaba. Bien, entonces, digo, hoy tal vez nosotros nos ponemos a fijar, nos fijamos si marca el papel, ya hay otros controles, están las líneas bien numéricas verticales para ver si el billete es bueno o malo, bien, o ni siquiera utilizamos dinero. Yo el otro día, ayer, fui a un turno médico, bien,
y tengo que pagar algo y me dice, bueno, es tanto. Y me dice, bueno, voy a pagar por transferencia. Y me dice, bueno, tenés un recargo por la transferencia. Y acá yo sé que Agustina era la que le gustaba el derecho al consumidor. Entonces digo, mira, no te voy a pagar nada más. O sea, yo voy a transferir los 4.000 pesos, 5.000 pesos, no me acuerdo cuánto era. Voy a transferir esto. Y no es un tema de si los tengo o no los tengo, es porque no corresponde. Bien, y mucho menos en un tiempo en el que hoy se transfiere dinero, sí, todo el tiempo. ¿Sí? Te puedo entender que me digas lo del QR, porque sabemos que el QR a veces en algunos locales les cobra un interés o les cobra o tiene un costo, por decirlo de alguna manera, la operación con QR, pero no la de la transferencia. ¿Sí? Si no, es que no tenés tu dinero en blanco y eso es otra cosa. Bien, bien, entonces acá entonces encontramos un escenario en el cual necesitamos que las normas jurídicas estén claras y estén actualizadas. Esto de claridad también es importante, ¿sí? Y lo estuvimos hablando. Y también lo vemos en otras materias que tal vez están vinculadas con las técnicas bancarias y demás. ¿Por qué? Porque la claridad da certeza, la certeza nos acerca hacia la estabilidad. La estabilidad nos permite de alguna manera saber qué es lo que va a pasar o al menos tener una idea. En Argentina es muy difícil, ¿sí?, tener certeza. Justamente si hay algo que nos caracteriza a los argentinos y a las argentinas es que normalmente todo es medio lío, ¿bien? Todo es como, viste, es parte de nuestra riqueza cultural que las cosas se den de manera cuasi espontánea, ¿sí? Siempre me acuerdo de una frase de Los Simpson que Homero le dice a Marge, le dice, no te encanta que sea así, y ella le dice, no, de hecho me envejece, o me hace cada vez más vieja, una cosa así. Entonces, a eso vamos a que tal vez para algunos lo lindo es lo espontáneo, a mí me encanta, pero también sé que para otras personas como que es un tanto inestable. Y en la economía, en las normas, en las relaciones internacionales, la verdad es que la inestabilidad de Argentina muchas veces genera ruidos, es lo que hace que tengamos riesgo país, es lo que hace que tengamos inestabilidad monetaria, es lo que hace que tengamos, a veces en muchos casos, inflación, es en algunos casos lo que tal vez tengamos algunos conflictos derivados de decisiones que tomamos como una, yo qué sé, no sé, una usurpación o una estatización. Bien, todo eso genera justamente por ejemplo, riesgos o genera incompatibilidades en el orden internacional. Podemos seguir siendo a nuestra manera, no hay ningún problema, pero entendamos que las reglas del juego, saliendo de la frontera argentina, puede ser que sean distintas. Y después, justamente esto, ¿no? Lo que decíamos recién, la seguridad, ¿no? Esta seguridad que toma un rol o que tiene una manera de entenderlo un poco más amplia, o un poco más, perdón, más amplia, no, todo lo contrario, más específica. ¿Sí? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué es la inseguridad, ustedes me van a decir lo que puedo sentir cuando salgo de mi casa, o lo que siento cuando cruzo a tal lado o voy a tal lado. Bien, en este caso nos vamos a situar en lo que es la seguridad o la inseguridad jurídica, que es justamente que las reglas que existan, que las reglas que conozcamos, sepamos que protegen, qué nos protegen, cuándo nos protegen, y por ejemplo, en los casos que veíamos, en el caso práctico o en algún caso particular, bien, cuánto protegen al consumidor, que se supone que lo protegen mucho más, y cuánto al proveedor de ese servicio o a la empresa o quien esté dándonos de alguna manera ese producto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo protegemos a uno o a otro? Bien, y también hasta qué punto yo sé que estoy moviendo esa balanza. ¿Sí? Porque la balanza existe, tiene que existir un balance entre proteger a uno o a otro. Pero ¿qué pasa? Es una realidad que en las relaciones las partes no son equidistantes, no son iguales. Entonces hay una sobreprotección siempre a una figura más débil. Bien, en la relación entre los administrados y el Estado, hacia los administrados como parte más débil, en las relaciones de consumo, consumidores y usuarios, y por el otro lado los proveedores. Bien, yo qué sé, no sé, en una relación bancaria, bien, estamos nosotros como quienes adquirimos un producto o un servicio del banco y de alguna manera la entidad bancaria, que sabemos que si nosotros no podemos pagar, no hay problema, tiene otros que pagan. En cambio, si a mí me obligan a pagar o me sacan mi casa, y yo voy a estar bastante complicado. Entonces, siempre hay una figura más débil que la otra. Bien. Y de alguna manera, otra cosa que vamos a plantear también es que, obviamente, las relaciones comerciales o las relaciones comerciales o mercantiles tienen que desarrollarse mediante tres, vamos a decir, no sé si principios, pero de alguna manera tienen que tener tres características. La que venimos hablando, la previsibilidad, bien, el orden y la confianza. ¿Sí? Tiene que existir. Si yo ya arranco con desconfianza, yo ya arranco en un contrato o en una relación comercial con alguien y ya sé, o ya supongo, o ya estoy casi seguro
que esta persona me va a estafar y claramente estoy yendo por el lado incorrecto. Había una publicidad de una persona que iba y se compró una zapatilla que le apretaban y le decía que no era una buena idea. Claro, no es una buena idea, por más que te encanten esas zapatillas, pero si ya te aprietan el primer día, te van a apretar toda la vida, o sea, te va a doler, te va a generar dolor, te va a generar molestia. Bueno, esto es lo mismo. Si yo ya entro a un alquiler, aunque sea un alquiler no mercantil, sino que sea para algo, para vivir, para habitación, ¿sí? Llego y ya no me gusta cómo es el trato con el vendedor o con el martillero público, y después tampoco me gusta cómo va a ser, cómo es el trato con el que de alguna manera, quien de alguna manera vamos a ser los que intervenimos, ¿sí? A veces pasa que probablemente entre arrendador y arrendatario no es el problema entre locador y locatario, sino tal vez el problema es la persona que me va a hacer la gestión del alquiler. Bien, eso entonces ya es algo para tener en cuenta. Entonces, confianza, orden, previsibilidad son de alguna manera los ejes que vamos a ir trabajando o que de alguna manera van a trazar las relaciones mercantiles. Aún desde las más importantes a las más locales, ¿sí? Hasta ir al kiosco y decir, quiero ese alfajor, y ya veo que el alfajor está medio como que lo guardaron medio aplastado o algo, ya me genera algo. Que las heladeras se pueden haber desconectado durante la noche, eso ya me genera, se puede decir, un poco de desconfianza al menos. Bien, el derecho comercial justamente surge históricamente como una rama que está destinada a regular todo lo que son las relaciones comerciales, mercantiles, ¿sí? Y los negocios, desde momentos más arcaicos o de los negocios más limitados, más chiquitos, a, se puede decir, lo que hoy conocemos como el mercado internacional, el comercio exterior y demás. Ya desde los tiempos inmemoriales, desde las primeras civilizaciones, ¿sí? Estaban en Grecia, en Roma, ya habían normas que estaban vinculadas al comercio y se cree que antes también, ¿no? Desde los códigos de Hammurabi ya existían regulaciones, por ejemplo, respecto a las sociedades comerciales, obviamente no con esa terminología, ¿bien? Pero lo cierto es que ya existían sistemas jurídicos en los cuales se organizaban de alguna manera. Bien, ya existía lo que llamábamos la lex mercatoria. La lex mercatoria es la ley del mercado, bien, que era en realidad la compilación de prácticas, ¿sí? Si hay algo que el derecho comercial o el derecho mercantil se separa de otras normas jurídicas, de otros tipos de órdenes normativos, es que justamente la creación fue muchísimo más, como yo les decía antes, como un resultado social, fue más de resultado, porque en realidad lo que se empezó a hacer fue a compilar las acciones, las actividades de cómo se hacían y lo bien que funcionaban. Bien, en cambio, si no salían bien, entonces se modificaban y después se hacían norma. ¿Se entiende? En cambio, lo que puede pasar con otros tipos de órdenes, bien, o con el derecho penal, lo que yo hago es, si una práctica se da muy seguido, bien, y yo quiero interrumpir esa práctica porque efectivamente puede no ser buena para la sociedad, lo que creo es una prohibición. ¿Sí? Lo que hago es generar un producto normativo, una norma, bien, que impida que ese procedimiento, o perdón, que esa actividad se realice. ¿Sí? Y es más, después hasta puedo desdecirme a los 5 o 10 años y después a los 30 años volver otra vez a ese Se primer corta un concepto. poco. Me parece que tenés vos un problema de señal, Agustina, pues yo te estaba viendo medio mal. No sé si soy yo o era Agus. Si alguno nos puede decir, ¿se escuchó todo el tiempo o en algún momento se cortó? Se escucha bien acá. Bien. Se escucha bien, sí. Ok, Agustina, cualquier cosa decime y me vuelvo hacia atrás en algún punto, lo que vos Dale, entiendas. dale, gracias. ¿Sí? Bien, yo te escucho y te veo que la imagen se corta un poco, así que puede que tengas un temita de señal. Igual no te preocupes que si hay alguna parte, también lo importante es que quede grabado y después te pasamos la grabación, obvio. Entonces, un poco lo que les decía recién, el derecho tiene esa versatilidad, tampoco wow, pero cuanto obviamente más evolucionada es la normatividad en una ciudad, en una sociedad, obviamente es mucho más común que el derecho pueda, entre comillas, establecer una pauta de conducta. Pero a veces puede, como decía yo hace un ratito, puede decirse. Un ejemplo claro, bien, fue el de en el último tiempo, fue el de las sociedades unipersonales. Durante muchísimos años, Argentina se mostró en una oposición total a lo que eran las sociedades unipersonales. Bien, hasta que a partir de la reforma o hasta a través de la reforma o modificación del derecho privado y la creación del Código Civil y Comercial de la Nación,
lo que justamente se hizo fue modificar la ley de sociedades para entender que puede existir una sociedad que se desprenda, ¿sí?, de una única persona, bien, que se pueda crear una sociedad unipersonal y que esa persona pueda separar de sí su patrimonio, ¿sí?, su patrimonio, su persona, ¿sí?, casi como una especie de avatar que se generaba, bien, estamos hablando legalmente, y eso hacía que justamente esa persona pueda comerciar o pueda participar de la actividad mercantil. Como positivo encontramos que ahí, obviamente hubo una gran fluctuación, ¿sí?, hubo una mejora en algunas actividades, porque lo que pasaba era que se salía a dar que en algunos casos las sociedades eran tal vez de 2 socios y uno tenía el 99,9 y el otro tenía un 0,1, bien, donde claramente era una sociedad unipersonal. Entonces, también esta famosa frase que seguramente todos escuchamos alguna vez, que decía echa la ley, echa la trampa, en este caso era una trampa que se hacía para ser una sociedad unipersonal más allá de la prohibición que existía. Entonces, en este caso, el derecho aplicó un concepto o aplicó una forma de atender una problemática que fue crear una normativa. Bien, si yo no sé cómo hacer para regular algo, bien, lo que tengo que hacer es generar, ¿sí?, generar una normativa que lo que hace es tratar de regular la situación. Me acuerdo en palabras de Mujica, si no me equivoco, presidente de Uruguay, él estaba totalmente en contra, aparentemente, o como él dijo siempre, de la tenencia o del consumo de marihuana, y él lo que hizo fue decir, bueno, yo prefiero regular y saber que el Ministerio de Salud está en contacto con quiénes son los que de alguna manera consumen y cuánto consumen, que prohibirlo y tener toda, se podría decir, una sociedad trabajando en la clandestinidad. Bien, el que produce, el que consume, el que traslada. Entonces, yo de esta manera, haciéndolo a través de farmacias o a través de locales específicos para eso, puedo saber en qué situación están las personas. Más allá del consumo del que consume poco, sino el que ya se torna un consumo problemático. Bien, que eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, por esta variedad de ejemplos es por los que podemos de alguna manera trabajar nosotros. Entonces, para resolver justamente conflictos y para intentar de alguna manera que la sociedad sea más pacífica, que es de alguna manera el principio general de todo esto, efectivamente se comenzaron a crear, ¿sí?, en distintas formas como para proteger los intereses y que esto no genere conflictos a la hora de comerciar. Bien, aparecen las ferias, ¿sí?, aparecen los mercados, no muy distintos a como los conocemos hoy, ¿sí?, no muy distintos. Se realizaban intercambios, se realizaban trueques, ¿sí? Argentina cada 10, 20 años tiene que volver al trueque, tiene que volver de alguna manera a este tipo de cosas porque, bueno, tenemos una cíclica que nos lleva a eso. Bien, y lo cierto es que después se empezaba o sea, esto estamos hablando en el pasado, estos comercios empezaban como a distanciarse. Bien, empezaban a hacerse grandes traslados de mercaderías o de riquezas, ¿sí?, justamente para poder comerciar. Bien, obviamente, a medida que iban aumentándose los volúmenes, también aumentaban los conflictos, ¿sí?, las distancias, ¿sí?, esto de llevarse algo de un lado a otro también generaba que haya asaltos, que haya obstrucciones de caminos. Se cuenta que en la Edad Media, justamente después de las invasiones bárbaras, los caminos quedaron destrozados, entonces hubo que empezar a crear rutas comerciales, ¿sí?, o hubo que empezar a crear documentos que representen dinero. Y ahí aparecen los títulos de crédito, ahí aparecen los pagarés, los cheques, bien, de otra manera, con otro formato, de otra forma, seguramente, con otra rúbrica. Pero yo ya no puedo trasladar seguramente el dinero de acá a, no sé, yo estoy en Capital y lo tengo que trasladar, no sé, a Formosa. ¿Sí? No podía hacerse por la ruta porque eran rutas complicadas, porque eran rutas peligrosas, porque era mucho tiempo, porque era mucho dinero o muchas cosas. Entonces yo lo que hacía es decirle, mira, no te lo pago yo, pero te la va a pagar alguien de allá, y lo mandaba con un papel. Entonces ese papel iba con nombre. Bueno, eso de alguna manera son los títulos de crédito que conocemos como tal y que vamos a ver como tales. Entonces se empezaron a facilitar transacciones ya en ese momento, ¿bien? Y se fueron creando normas específicas, ¿sí? Y se fueron creando quienes de alguna manera intentaban después resolver estos conflictos, que son los tribunales comerciales, dando origen al derecho comercial como una disciplina autónoma y no dependiente, por ejemplo, del derecho romano en Roma, que era más vinculado con las relaciones personales, que era más vinculado con el derecho, lo que conocemos hoy como el ius civile o derecho civil. Bien, ustedes, cualquier cosa,
que necesiten, me levantan la mano, ¿sí? O me mandan ahí un mensajito y yo trato de irlo respondiendo a medida que voy contando. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a hoy? Estamos hablando, les hablé recién de la Edad Media, alguno habrá cabeceado en ese momento, se habrá dormido un poco, bien, pero yo hablé de la evolución y de los negocios y del derecho comercial y de las relaciones mercantiles, y estamos en hoy, ¿no? Estamos en 2026 ya. Entonces, el derecho justamente se aplica en todas las actividades empresariales y en todas las actividades comerciales, ¿sí? A veces como una normativa específica o como una norma creada, no sé, como conocemos como la ley de concursos y quiebras, ¿sí? Como la ley de tarjeta de crédito, como lo que les comentaba antes, la normativa sobre títulos de crédito. Pero a veces se maneja mediante principios generales, ¿sí? O sea, hay principios generales del derecho y hay principios generales del derecho mercantil, donde son normas específicas que justamente vienen, como decíamos recién, de tiempos pasados, de prácticas comunes, y que fueron generando una base de conceptos. Por eso las fuentes de derecho no son solamente la norma. Tenemos la norma, ¿sí? La ley propiamente dicha, ¿sí? O un artículo del código, pero también tenemos costumbres, ¿sí? Que son esas prácticas que se realizan comúnmente, son esos usos que en el derecho comercial son muy importantes, como yo les comentaba antes. A veces las cosas se hacen porque se vienen haciendo y funcionan, no porque sean lo mejor, no porque estén establecidas en una norma, sino porque simplemente se repiten. Entonces, la lex mercatoria, ¿sí? Como una ley consuetudinaria, vino a receptar ese tipo de cosas. Y hoy el derecho mercantil funciona bastante, o sea, desde alguna manera bastante similar. ¿Sí? En la bolsa, por ejemplo, si alguno tuvo la oportunidad de asistir o de ir a la bolsa de comercio, saben ellos que trabajan siempre con una normativa que viene hace un montón de tiempo, porque se fue modificando en la medida que las prácticas se daban. Pero como viene funcionando, bueno, funciona y sigue. Bien, entonces tienen su autorregulación, tienen sus propios mecanismos. Entonces, funciona. Entonces, un poco lo que decíamos era, existe la costumbre, existe la norma, existe la jurisprudencia, ¿no? Que es estas sentencias judiciales que vienen de alguna manera, a repetir también y a generar un concepto o un precepto en el cual nosotros vamos a trabajar. A veces no sabemos, tenemos el imaginario colectivo, pero no sabemos si en realidad es la norma la que lo dijo o una jurisprudencia. Pero decimos, bueno, si lo dijo la jurisprudencia, entonces también sirve. ¿Sí? Entonces, si yo me presento, por ejemplo, como abogado, porque lo soy, en un proceso judicial, bien, digo, bueno, en realidad la norma dice esto, pero la jurisprudencia durante 20, 30 años dijo esto. Entonces, acá hay una jurisprudencia contra legem, acá hay una jurisprudencia que se puso en contra de la norma. Bien, y por algo se puso en contra de la norma, porque han pasado los tiempos, porque los jueces, porque los legisladores no han modificado estas normas a tiempo, por ejemplo, como pasa con la ley de riesgos del trabajo, que es una ley que está declarada inconstitucional como yo tomo café con leche a la mañana, o sea, entonces tiene que ver con ese tipo de cosas. Entonces, el derecho comercial, a través de sus distintas fuentes, regula y nos permite ¿qué? Realizar contratos, ¿sí? Participar de compras, ventas, generar acuerdos comerciales, ¿sí? Planteando la seguridad jurídica como, se podría decir, lo que nos va a dar la tranquilidad. De que pase lo que pase, va a haber una norma y una situación que nos va a regular. Entonces, yo arranco el partido sabiendo cuáles son las reglas del juego, ¿sí? Y eso es muy importante en este orden. También va a regular la relación, no solamente lo que me permite a mí, como consumidor o como usuario, con la empresa, sino también me va a permitir a mí regular relaciones entre empresas, consumidores, ¿sí? Proveedores y mismo con el Estado, ¿sí? Porque el Estado también tiene sus empresas, las empresas del Estado, las empresas estatales o las empresas en las que hay participación estatal. Bien, nos va a dar nuestros derechos, nos va a indicar cuáles son nuestras obligaciones, ¿sí? Cómo contraemos esas obligaciones. Y también nos va a dar la forma en la cual vamos a resolver conflictos, ¿sí? Porque obviamente está hermoso todo esto, sí, pero como decimos, hasta Heidi tenía conflictos, bien, en este caso tiene que resolver conflictos en las relaciones, imagínense cuando hay dinero, ¿no? Cuando hay billulla siempre hay algún problema. Entonces el derecho justamente nos va a permitir que los negocios se puedan desarrollar de manera ordenada, transparente, confiable, aún existiendo conflictos, porque aún existiendo conflictos o habiendo conflictos y dándose esos conflictos, nos va a dar también las pautas de cómo resolverlos, o nos va a decir a través de qué, a través de un tribunal arbitral, a través de la justicia ordinaria, ¿sí? A través de una mediación. Entonces, ahí les compartí una frase, ¿sí? Que dice, cuando una persona compra un producto, firma un contrato de alquiler o realiza una operación bancaria, todas esas acciones, todas, justamente están reguladas por normas jurídicas que garantizan derechos y obligaciones para las partes. Yo creo que esto suma de alguna manera todos los conceptos de manera muy genérica, ¿sí? Desde ya, pero como que nos genera, se podría decir, una idea de que, bueno, qué es la previsibilidad, qué es la confianza, qué es el orden, qué es la transparencia,
¿sí? A la hora de yo participar de una actividad, aunque sea un simple consumidor. Como dije, desde la operación del kiosco, subirme un colectivo, que es un contrato de transporte también mercantil, hasta, ¿sí?, un gran acuerdo comercial entre dos multinacionales. La palabra entonces derecho proviene del latín, bien, que justamente lo que nos va a decir es cuál es el camino correcto y que esté conforme a la norma. El derecho nos va a dar, se podría decir, o nos dice que es un conjunto de normas, la relación más positiva. Hablamos de Kelsen por ahí en el foro. Bien, Hans Kelsen justamente hablaba de los riesgos de pensar que el derecho es un resultado social, sino que el derecho es lo que es y no, e indica lo que debe hacerse. ¿Sí? Ahí está el tema del ser y el deber ser, bien, de la teoría pura del derecho, que también se mencionó, bien, y de cómo el Estado regula, ¿sí?, la convivencia en la sociedad para eliminar la mayor cantidad de problemas, la mayor cantidad de riesgos. ¿Sí? Esas normas establecen qué conductas, ¿sí?, están permitidas y cuáles están prohibidas o cuáles deberían desestimarse. En algunos casos me dice, esto está prohibido y no lo tenés que hacer, no matar, que en realidad no dice no matar, sino dice el que mataría a otro tendrá una pena. Entonces, no me está diciendo que no puedo matarlo, lo que me está diciendo es que no debería hacerlo porque si no voy a recibir una pena. ¿Sí? Porque a su vez la misma norma penal me dice en qué casos el matar estaría justificado, en los casos en los cuales mi vida está en riesgo, en los cuales es mi vida o la del otro, en los cuales, ¿sí?, la defensa propia. Bien, entonces, en esos casos se desprende, ¿sí? Yo por decirlo de alguna manera, si quiero poner las normas religiosas o las normas morales de un lado y del otro, mientras a mí, no sé, el mandamiento me decía no matarás, el derecho me dice, como principio general, no dañar al otro, pero me dice el que matare tendrá una pena de 8 a 25 años. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia también en que la norma lo que a veces me dice no es que no tengo que hacer algo o me prohíbe una actividad o una acción, sino lo que me está diciendo es que no es conveniente hacerla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da una pena o porque me impone una sanción, la que sea, una multa. ¿Sí? No me dice no exceder la velocidad de 100 km por hora. Lo que me dice es, si yo excedo la velocidad de 60 km por hora en una avenida o de 120 en una autopista o semiautopista o lo que fuere, bien, voy a tener tal multa o puedo generar tal daño o puedo tener un accidente. Bien, el objetivo del derecho es mantener orden, establecer justicia y el respeto entre las personas, ¿sí?, más allá de de las características del derecho comercial que decíamos antes, que hablan sobre la confianza, sobre la claridad, sobre el orden, pero más pensado desde la estabilidad mercantil y todo, ¿no? Y en el caso del incumplimiento de las normas, como dijimos, se aplican sanciones, ¿sí?, que establece la misma norma a través de distintos sistemas judiciales. ¿Sí? No siempre judiciales, porque a veces son administrativas, ¿no? Una multa no me la impone un tribunal de justicia, sino que me la da, por ejemplo, un organismo administrativo. Bien, el derecho en la sociedad, ya de alguna manera, ya entendiendo que todo esto va a ser como una suerte de avance entre lo que estuvimos hablando, el derecho es fundamental porque justamente nos permite organizarnos políticamente y en cierta convivencia social y resolver conflictos de manera pacífica. ¿Sí? Me refiero político porque los primeros derechos que se habilitan son los derechos civiles y políticos, los derechos de primera generación. Después los derechos de segunda generación, que aparecen los económicos, los sociales, los culturales, para después los terceros, o la tercera categoría o la tercera generación, que son los que llamamos derechos de incidencia colectiva, entre los cuales están los derechos del consumidor, por ejemplo, o los derechos al medio ambiente sano, que son que más allá de que mi identidad política o mi actividad económica, el consumidor, un consumidor voy a ser siempre, o voy a estar siempre en contacto con el medio ambiente, más allá de si, no sé, si tengo mucho dinero o poco dinero. Bien, entonces ya hay una incidencia en el colectivo de personas más allá de sus clases sociales. Bien, entonces el derecho viene, de alguna manera, a decirnos por qué es tan fundamental. Bien, y también intenta garantizar que todas las personas puedan acceder a la ley de manera igual, ¿sí? Establece pautas de equidad, intenta proteger derechos, ¿sí? Establece obligaciones, ¿sí? Ya por formar parte de la sociedad. Ahí hay un contrato social implícito en el cual ya nacemos en sociedad y más o menos tenemos que ir cumpliendo con las cosas porque si no, el derecho nos va marcando las pautas y si no nos desviamos, por decirlo de alguna manera, del objetivo de la norma. ¿Sí? Ahí nos daría una discusión filosófica eterna en la cual podríamos entrar sobre quién firmó el contrato social, ¿no? O sea, quién quería participar de esa manera, por qué tuvimos que adherirnos o tenemos que adherir a costumbres o a normas que de alguna manera nosotros no aceptamos, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Entonces,
regula el derecho diferentes aspectos de la vida cotidiana, las relaciones laborales, las cuestiones familiares, ¿sí? Las relaciones mercantiles de las cuales venimos hablando y obviamente también las políticas. ¿Sí? Esto de participar políticamente o de votar, ¿sí? Activamente a la hora de ser yo candidato y que me voten, o elegir a un candidato y votar ahí para que me represente, bien, o para que encuentre el rumbo de nuestra economía o de nuestro país o de nuestra sociedad. Bien, intenta brindar seguridad jurídica, ¿sí? Porque me permite realizar contratos, negocios y de acuerdos teniendo en cuenta las confianzas que existen entre las partes. Es una realidad que yo no tengo que quererlo a mi cocontratante, no tengo que tener con él una amistad. Lo que sí tengo que hacer es confiar. Y que en el peor de los casos, ante la mínima desconfianza, saber que ese contrato que estoy firmando tiene pautas que van a, de alguna manera, intentar resolver conflictos en el futuro que pueden darse a través de un mal accionar de cada uno o pueden darse hasta por una cuestión natural. ¿Sí? Firmamos un contrato y se produce una catástrofe. Ok, pero nosotros hicimos todo lo posible para que no pase. Genial. Pero aún así tenemos cosas para resolver. Tenemos que resolver cómo hacemos. Si resolvemos el contrato, si lo terminamos, si lo rescindimos o continuamos más allá de esta catástrofe en medio. Bien, que puede ser una gran tormenta, que puede ser un terremoto, lo que sea. Bien, entonces no necesariamente el hecho, ¿sí? Tiene que ser una acción de alguna de las partes. Puede ser un hecho natural, pero va a generar alguna consecuencia jurídica. Si no hubiera normas, escribimos acá, bueno, se viviría en desorden, en inseguridad y prevalecería la voluntad del más fuerte. Esto tiene una doble lectura, obviamente, que puede darse en situaciones de la vida cotidiana, como también se puede analizar desde el punto de vista mercantil. Bien, el gran problema de la libertad en los mercados, ¿sí? Que no digo ni que estoy a favor o en contra, pero el gran problema histórico fue que aquellos grandes capitales son los que regulan o los que manejan la situación. Lo de la mano invisible del mercado es un poco... No es tan invisible, bien, sino que son los grandes capitales los que de alguna manera terminan regulándolo. Pero bueno, tampoco entremos en eso pero da para una discusión también muy amplia y muy larga y estaría buenísimo que en algún momento la podamos dar también. Y acá caemos en la segunda parte o en el segundo tema, que es cómo el derecho está presente en todas las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? En los ejemplos, los trabajos en los cuales fuimos hablando, era eso, era vida cotidiana. Y ustedes lo entendieron muy bien porque fueron de alguna manera planteando distintas situaciones en las que ustedes pasaron y cómo lo resolvieron. Algunos hasta se entendió cuál era más allá de la norma, su postura personal. Decir, bueno, yo, más allá de lo que está pasando o más allá de lo que dice la norma, yo me paro en esta posición. Bien, y eso es vida cotidiana. Entonces yo firmo un contrato, no sé, de alquiler, ¿sí? O realizo una compra, o abro una empresa, o firmo un contrato laboral, bien, y en esos casos se establecen normas y obligaciones, se establecen derechos, ¿no? A través de normas que dan derechos y obligaciones para las partes, ¿sí? El derecho viene a intentar solucionar también conflictos cotidianos, ¿sí? Porque son de alguna manera los primeros que se generaron, bien, y que efectivamente después sí yo puedo hablar de actividades económicas, puedo hablar del orden social, puedo hablar de protecciones legales, pero el primer vínculo o la primera célula, por decirlo de alguna manera, es la familia. Entonces el derecho tuvo que salir a regular o tuvo que intentar regular problemáticas familiares. Hoy creo que muchísimo más complejas que las del derecho romano. Imagínense que el derecho romano decía, los niños siguen la suerte de sus madres. O sea, el padre se iba de la casa y no le pasaba alimentos, el derecho romano no tenía una respuesta para eso. ¿Sí? Hoy tenemos procesos alimentarios, tenemos procesos penales de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, tenemos un montón, ¿sí? de distintas formas de resolver conflictos que se dan en esa materia. Entonces, desde la familia, pero desde que compramos algo o firmamos un contrato o realizamos un negocio, ¿sí? Estamos aplicando normas jurídicas que intentan, que procuran garantizar derechos y obligaciones, aún hasta cuando creemos que no lo estamos haciendo, que simplemente estamos generando una costumbre o estamos generando algo cotidiano, algo de todos los días. Bien. Como ustedes fueron viendo, la clase de hoy, o esta conversación que tuvimos, o este encuentro que desde ya agradezco porque sé que el horario es complicado, pero intentamos bien trabajar en distintos horarios para que puedan participar. Y tal vez un día que algunos no están trabajando o estamos trabajando, pero podemos conectarnos a una llamada en este horario. Ustedes, la idea es que interactúen con lo que venimos haciendo en los foros, lo que venimos haciendo en los TPs, ¿sí? Y articularlo con estas llamadas, con estos encuentros. Entonces, desde ya, ustedes pueden realizar consultas, un poco lo que veníamos hablando, ¿sí? Lo pueden hacer a través del aula virtual y también puede ser un foco o un punto de encuentro si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta. Bien,
Acá les puse yo algunas cositas que de alguna manera me parecían importantes para tener en cuenta con ustedes, de cómo intentamos que se fomente la participación mediante los foros. Yo a veces les mando un toc a ver si hay alguien por ahí, bien, o hay alguna temática que tal vez puede interactuarse, o que interactúen entre ustedes. Me gustó que algunos pudiesen, me gustó lo que dijo fulano, o qué bien lo que agregó Mengano. Bueno, eso está muy bueno, bien que puedan interactuar entre ustedes. Es de alguna manera es el contacto áulico, ¿no? En el cual tal vez no hablamos, pero asentimos con la cabeza si el de al lado dice una cosa que nos parece importante. En estas actividades, que en este caso estamos en forma sincrónica, pero también hay asincrónicas, nos van a permitir que ustedes vayan trabajando algunos contenidos que después podamos poderlos incluir en nuestras llamadas, poderlos compartir, poderlos ir ampliándolos. Hay lecturas, como ustedes bien saben, hay análisis de casos, hay cuestionarios, hay ejercicios más prácticos, bien, y vamos a intentar reforzar la comprensión. Si alguno tiene alguna duda, como dijimos antes, es el momento, es el espacio, bien, en el cual podemos tratarlas, ¿sí? Más allá de dudas temáticas, si hay alguna cuestión que necesiten ir como tratándolas, ¿no? A lo largo de esta clase, justamente lo que hicimos fue plantear de cuál es el rol del derecho, estamos en la materia de derecho comercial, ¿no? Cuál es el rol fundamental a la hora de organizarnos como sociedad, pero principalmente a la hora de desarrollar negocios, ¿sí? El Estado, ¿sí? Que es el que de alguna manera, a través de uno, el Estado no es un poder, sino que son los 3 poderes, o en caso de Argentina, los 4 poderes, porque tenemos también lo que es el Ministerio Público, bien, el Poder Legislativo va a darnos de alguna manera cuáles son las reglas, ¿sí? A través de las leyes, o el Poder Ejecutivo a través de decretos, o el Poder Judicial a través de sus sentencias, nos va a dar de alguna manera cuáles son las pautas de conducta que tenemos que manejar. ¿Sí? Vamos a entender que hay una seguridad jurídica, hay un orden de alguna manera preestablecido y que hay derechos y obligaciones que aquellos que participamos, por ejemplo, en una actividad mercantil o en una actividad económica, bien, nos va a decir cómo tenemos que firmar un contrato, con quiénes, para quiénes y teniendo en cuenta que el derecho comercial, como hemos hablado, ha evolucionado con el tiempo, se fue adaptando a ciertos cambios sociales, tecnológicos y también económicos, pero los principios básicos, que es un poco lo que yo les decía antes, los cuales tenemos que comprender, los cuales son fundamentales, medio se sostienen en el tiempo, se mantienen, ¿sí? O sea, en una relación comercial no importa si está esta empresa y esta empresa, tanto cuál es la más grande, pero sí si estamos en una relación de consumo donde el consumidor usuario está obligado a consumir porque justamente nosotros consumimos todo el tiempo, por eso es un derecho humano, bien, el derecho humano al consumo o un derecho constitucional, bien, el derecho a hacer consumo o ser usuario de algún servicio, porque si no, no podríamos vivir. Entonces, es entender cómo funcionan las relaciones comerciales si comprendemos que a veces el derecho comercial equipara o a veces el derecho comercial debe partir de una base de diferencia o una base de una inequidad para intentar acercar un poco los derechos de las partes. Bien, recomendaciones finales como siempre, foro de dudas, ¿sí? Participar en las sesiones virtuales y obviamente generar conocimiento a través de los foros académicos, debatiendo en la medida de lo posible cuáles son los puntos que les proponemos allá. Bien, esto es lo que tenía para hoy. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Veo ahí a Florencia que se sumó, muchas gracias. Florencia, bien, ¿alguna duda, algo que quieran comentar? Hernando, no sé si tenés algún punto que quieras llamar. No es necesario que lo hagan si no tienen nada, esto no es el que habla gana, sino algo que les parezca que tal vez sirve para sobre reflexionar o para consultar. Yo tengo una pregunta, pero es más genérica. Con respecto a lo que serían los trabajos prácticos, si hay algún requisito en cuanto al formato de entrega. No, a ver, hay algunos trabajos que se entregan más lindos, ¿no? Que me ponen la carátula, que me ponen el nombre, que me copian las consignas, todo. Eso no hay una norma preestablecida. Lo importante es que yo sepa diferenciar cuál de la consigna me están contestando. Bien, no necesito que sean unas grandes respuestas, sino respuestas precisas sobre cuál es el planteo del problema, cuál es el planteo de la situación y qué es lo que ustedes entendieron y de alguna manera cómo resolverían tal o cual. Bien, eso es lo importante. Y después, en cuanto a lo que tienen los foros, sí está bueno que, a diferencia de los trabajos, que tal vez ustedes pueden subir un documento,
Bien, en el caso de los foros, sí, que puedan pegar el texto en el foro, que no haya que descargar un documento. Se hace un poco más tedioso. En cambio, el trabajo práctico, a mí no me molesta yo tener que bajar un documento. Sepa que lo pueden pegar en la pantalla, no es necesario que suban un archivo, un PDF. Automáticamente lo pueden contestar ahí durante la plataforma. Pero eso lo dejo para ustedes. En cuanto a formato, Fernando, no hay formato, o mejor dicho, no hay más allá de lo razonable, no hay nada que les quiera pedir específicamente. Ok, gracias. El trabajo práctico, perdón, el trabajo práctico, ¿dónde lo encontramos? Yo encontré solo el foro para participar. Pero Está muy bien porque para eso sirve esto. Te voy a mostrar, si me lo permiten, ¿no? Ya que estamos. Dale. Les voy a mostrar porque, no sé si era en la clase de ustedes o en otra, alguien hizo más o menos la misma pregunta, dijo como que no encontraba mucho bien por dónde es que estaban las cosas. Ustedes van a ver que cuando ustedes ingresan, a ver, yo les voy a mostrar como la vista general, bien. A ver, si me deja compartirles. ¿Ustedes ven esto? Sí. ¿Tienen esto? Perfecto. Acá arriba vos tenés los recursos. Ajá. Bien. Yo acá tengo los cuestionarios, las encuestas, foros, ¿se entiende, no? Bien. Todo esto Bien. ustedes... Bien, genial. Yo acá tengo, se podría decir, tengo lo que son los foros, bien, donde tengo tanto el foro de dudas como el foro académico. Tengo lo que son las tareas, que en este caso, en palabras de tareas, son los trabajos prácticos. Ok. ¿Sí? No había visto Bien. eso, sí. No pasa nada, por eso. Entonces, y después tengo lo que son los exámenes, que acá se llaman cuestionarios. Ok. Bien, Que donde eso es tengo las una vez autoevaluaciones. que hayamos... Eso es una vez que No, hayamos la cumplido todos autoevaluación nosotros. la tenés, la autoevaluación te conviene siempre Al hacerla principio. al principio, Sí. exactamente. Pero bueno, eso de alguna manera yo les recomiendo hacer. Los pasos son autoevaluación, foro de dudas, foro académico, trabajo práctico. Para mí, de alguna manera, ese sería como el orden que yo haría, ¿sí? Pero bueno, entonces, de alguna manera ustedes tienen ahí la posibilidad de ir contestando. Ahora ya respondemos, sí, va Henry, digo, para, de alguna manera, ir tratando esas cuestiones. Y el trabajo práctico, que es, son bastante genéricos, pero está bueno porque plantean ya no tanto para que ustedes nos cuenten una situación, sino que les plantea una situación para resolver. ¿Está bien? Perfecto. A diferencia del foro. Agustina, ¿bien con eso? Sí, gracias. Bien. No, por favor. Vamos con Henry o Henry. Henry o Henry. Se está generando... Bien. Henry, ¿estás ahí, Henry? Sí. Genial. La pregunta Está es dónde quedan escribiendo. guardadas las clases. Ah, perfecto. Perfecto. Las clases quedan guardadas. ¿Dónde yo se las voy a compartir? Les voy a compartir el link. ¿Está bien? Para que ustedes puedan acceder al video. ¿Sí? Desde ya, nosotros lo que tenemos es algunos videos que ya están seteados, que esos obviamente ustedes ya los encontraron en la parte de recursos, y después yo lo que voy a hacer es compartirles el video para que ustedes puedan ir. ¿Sí? Porque esta clase se está grabando, se descarga un archivo, yo lo subo a un drive, o se sube automáticamente a un drive, y yo les comparto el link para que ustedes puedan acceder a esta llamada. No sé si quedan en alguna parte. Yo por las dudas igual lo subo siempre. ¿Está bien? Florencia, todo tuyo. Hola, ¿cómo estás? No, para Hola. agregar también que tenemos un WhatsApp, por si alguno no está ahí, Mirá. donde ahí hacemos catarsis de la página, de que lo que no entendemos y todas esas cosas, y nos ayudamos también. Bueno, perfecto. Más allá de la catarsis, está buenísimo, pero trasládennos, ¿sí? Al docente o al Las tutor dudas. y a la institución, por decirlo de alguna manera, porque lo último que queremos es que se genere un grupo de autoayuda bien Sí, respecto de la página. Si se genera sí. respecto de la materia o de que no están preparados o que estudiaron poco, bueno, eso ya es otro problema. Pero digo, que no puedan acceder a la... Ahí les pasaron el link, buenísimo. Que no puedan acceder o que tengan algún conflicto con la página, ahí sí ya es un poco más, ahí le prestamos muchísimo más atención. ¿Ok?
Igual, si hay algún tema con algún contenido o algo, sepan que estamos a disposición. Yo tengo también ahí un YouTube donde subí clases anteriores, donde tengo algunas publicaciones, así que me parece que también les puede llegar a sumar. ¿Está bien? Me googlean ahí. No soy el jugador chileno que juega en Racing, así que tienen que buscar al otro Damián Pizarro, pero es fácil. Bien, Agustina, más allá del link de WhatsApp, ¿algo más? No, me queda la duda. Yo hice una encuesta inicial o el test La autoevaluación. inicial. Ajá. Sí, la autoevaluación, pero no sé ahora si la hice o no, porque ahí la veo. ¿Puedo volver a entrar o tengo que volver a hacerla si entro? Tenés dos intentos permitidos, por decirlo de alguna manera. Así que si vos ya lo hiciste, no te hice. preocupes. Perfecto, ya hice el primer intento y todo bien. Claro, yo me estoy fijando y dice que está todo bien. Sí, ok. Hiciste el 1 de marzo, hace un montón. Sí. ¿Viste? Para iniciar, Como todo. para empezar a estudiar. Claro, está muy bien, está muy bien. Sí, hay algunos que me sorprendieron porque yo dije, bueno, siempre arranca, no te digo como caracol con asma, pero viene tranquilo la cuestión. Y ya el 1 de marzo, ¿dónde tengo el trabajo práctico? ¿Cuándo es el examen? La llamada de esta cosa. Y dije, bueno, paren un poco, de a poquito. Así que bueno, nada, yo me tuve que acomodar. No, pero está muy bien, está muy bien. Uno, lamentablemente, a veces se acostumbra a lo que de alguna manera está mal, que es, bueno, ir despacio, algo más cansino, más tranquilo, pero no, bueno, ustedes de alguna manera también, esa retroalimentación hace que uno también se tenga que poner a la altura. Así que se agradece desde ya. Santiago. Yo tengo una consulta. ¿Cómo es el nombre del canal de YouTube? Así también busco esa info. No, tiene mi nombre, así que por eso no les dije. Si se llamara, no sé, Bitácora del Derecho, se los diría, pero no soy tan, no tuve ninguna Sí, idea porque mágica. estoy buscando, me salen todas cosas del chileno este. Claro, por eso, bueno, pero si pones derecho, yo creo que no va a aparecer sobre el chino, salvo que haya tenido problemas legales, o que sea derecho. Pero si pones derecho comercial o alguna cosa así, seguramente te va a aparecer. Genial, ¿Bien? gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Hay muchas fechas y artículos en el apunte. Eso hay que saber. ¿Fechas? ¿A qué te referís con fechas? Perdón. Porque que haya artículos me parece bien, ¿no? Digo, la normativa se rige mediante artículos, mediante números de ley y demás. Mi segundo nombre. Bien. Así que si querés, Elena, acláranos eso. Sí, me refiero a las fechas de creación de diferentes legislaciones y todo eso. Eso hay que saber exacto. Es como para ponernos en contexto. Yo que soy un historicista, bien, o sea, me gusta muchísimo la historia y me gusta principalmente pensarla en un tiempo determinado y creo que el derecho, según lo que fuimos hablando, es bastante así, ¿no? Esto bueno, la norma se crea en tal año, bien, y bueno, ¿por qué? Porque el contexto da eso. Yo creo que la fecha sirve para eso, bien. Si yo encuentro, no sé, una normativa de, no sé, los primeros meses de febrero, los primeros meses del 2002, bien, hablándome sobre, no sé, saqueos, y hay que recordar cómo era la Argentina en el diciembre de 2021, enero, febrero de 2001 y 2002, bien, más o menos como para que se entienda el contexto. Claro, no bueno. creo que las fechas son importantes, lo que sí creo que puede servir es como para entenderlo en un contexto, y también porque de alguna manera cuando se publica en el boletín oficial, es el punto desde el que comienza a funcionar la norma. Si yo el 2021, no sé, el 15 de marzo del 2021, cometí un delito que ni siquiera estaba calificado como delito y empezó a funcionar la norma a partir del día siguiente, efectivamente yo soy inocente. ¿Sí? Entonces las fechas son importantes, pero no para esta clase. ¿Sí? Ok, gracias. No, la idea, y esto lo aclaro como para ir concluyendo, no es que ustedes tienen que ser abogados. No es un curso de abogacía, ni siquiera especialistas en derecho comercial. Esto es como para ir entendiendo cómo una rama jurídica muy importante, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas muy antigua, viene ayornándose o acomodándose, y les digo que es para mí la que mejor se acomoda con el paso del tiempo a la evolución del derecho mercantil o empresario. ¿Bien?
Bueno, salvo que alguien tenga alguna duda, alguna consulta, si no, obviamente lo podemos seguir en los foros, más que nada para cumplir con el tiempo. Nada, agradezco desde ya la participación de todos y de todas las que están acá. Me encantó poder compartir esta mañana con ustedes y bueno, nos vemos igualmente la próxima semana. O sea, que esto bastante corto el tiempo, así que ya ni llegamos a extrañarnos. ¿Te hago una pregunta? Sí, por favor. Dale, muchas gracias. ¿Los sábados va cambiando a las 9 y a las 2 de la tarde? ¿Va variando? Sí, porque por esto que yo les decía antes, Florencia, no sé si vos estabas, que sabemos que tal vez, no sé, hay gente que trabaja de noche y que tal vez el sábado a la mañana necesita que sea un poquito más tarde, entonces fuimos como movilizando un poquito, exactamente, fuimos como acomodándolo para que haya como un horario diverso. El año pasado dimos clases un día lo dimos clases hasta las 9 de la noche. Tratamos a veces de generar horarios diversos y sabemos que en el peor de los casos quedan grabadas, ¿bien? Así que yo he dado clases sin asistencia, no pasa nada. Después la grabo y les hablo como si estuvieran, ¿eh? Parece que estoy hablando con la pared. Pero está bueno. Pregunto, Bárbaro, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Y estoy solo? Sí, totalmente. Y se escucha el grillo de fondo. Sí, Agustina, perdón. Una cosita. ¿Hay dos Dale. foros? ¿Hay un foro y hay un foro de Foro dudas? de dudas y foro académico, exactamente. El foro de dudas trasciende a todas las unidades académicas y son dudas. ¿Sí? También lo planteamos, ahí planteamos algunas cositas. Yo les comparto algún link o algo importante, bien, que va más allá de la unidad 1, 2 o 3. Y después, en el foro académico unidad 1 es el 1, temáticas de la 1 con preguntas de la 1, bien, y los links de la 1 y así sucesivamente. ¿Bien? Pero, ¿y el foro de dudas? ¿Dónde lo encontramos? Yo voy a recursos y hay foros. Cuando entras a foros, tenés los dos, el foro de dudas y el foro académico. A ver, foro académico. Abajo de todo, perfecto. Bien. Juan, dale. Listo. Sí, tengo una consulta, mirá, más puntual sobre la parte del apunte. Hay una parte que dice qué ocurre con los profesionales independientes en el nuevo Código Civil y Comercial. Y dice, bueno, que para que exista empresa se requiere inversión de capital, mano de obra, bueno, hay que pagar impuestos. Pero acá nosotros, bueno, con la figura del monotributo, yo me pregunto, un profesional independiente, pequeño, que a lo mejor tiene ahora, bueno, yo le digo ayudante, no es ayudante, ¿viste? Esta nueva forma, no me sale el nombre, que tiene monotributo. Y a lo mejor la inversión de capital es pequeña y el impuesto que paga es el monotributo. En ese caso, ¿se considera empresa? ¿Cómo me queda ahí esa duda? Bien, primero que la actividad, o sea, a partir del nuevo código, la figura de empresa es una actividad, la empresa es una acción de empresa, no es el empresario, ¿sí? Ahí vos ya tenés lo que es un empresario, ¿sí? Y un particular, por decirlo de alguna manera. Bien, lo que ejercemos es una actividad de empresa. Me vuelvo un poquito para atrás, Juan, en el tiempo. Hace unos años atrás, hace 10, 11 años atrás, cuando nosotros hablábamos de comerciante, era el que ejercía actos de comercio de manera habitual. Bien, hoy estamos en la figura del empresario, sea un monotributista o sea, se podría decir, una gran empresa de gran capital que ejerce actividades de empresa. ¿Sí? Ahí tenemos que hacer como un cambio me refiero a mí también, tenemos que hacer como un cambio de terminología. Exactamente, sí, de aplicar se puede decir que la terminología es una actividad de empresa y no la empresa es una sociedad. ¿Sí? Cuando yo me refiero a una persona jurídica o una persona física, me refiero a los que estamos acá, ¿bien? O me refiero a esta sociedad de una o más personas que se creó, ¿bien? Mediante el derecho para llevar adelante una actividad de empresa, ¿sí? Y no un simple acto de comercio. ¿Por qué? Porque las empresas pueden ser, por ejemplo, empresas como asociaciones civiles, ¿bien? O pueden realizar una actividad con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿bien? Como por ejemplo puede ser una fundación. Así que ahí vamos a ir trabajando igual sobre esa terminología y cómo lo llevamos adelante. Ok, gracias. Bien. Bueno. Puede ser unipersonal. Sí, claro. Claro. Sí, la legislación, la 19.550, dejó de ser una ley de sociedades comerciales para convertirse en una ley general de sociedades e incorporó en el artículo 1 cuando una o más personas realizaran aportes para entonces existen las sociedades unipersonales. ¿Sí? Que tienen un formato de sociedad anónima, solo que lo resiste una sola persona y tiene unos controles que son tremendos, ¿no? Que uno tiene que mandar de todo para justamente mostrarle al sistema que uno no está siendo un evasor. Bien. Bueno, nos vemos la próxima. Que tengan un muy buen sábado. Bueno, un muy gracias. buen día.
Nos vemos. Saludos. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Ya. Luego nos vemos. Detenemos la grabación.